Nesta tarde de 27 de outubro, damos início à conferência Letramento e Educação Bilíngue para Surdos, com o professor doutor Leonardo Peluso. Doutor Leonardo Peluso Crespi é professor da Faculdade de Psicologia da Universidade da República, em Montevidéu, Uruguai. Seus temas de especialização e pesquisa são sobre a diversidade, estudos sobre linguagem, estudos surdos e estudos relacionados à inclusão social, identidade e diversidade. Por favor. Buenas tardes. Boa tarde. Muchas gracias Muito por obrigada invitarme y poder pelo compartir con ustedes convite, algo de lo que poder estamos compartilhar com haciendo en vocês Uruguay. algo que estamos fazendo no Uruguai. Bueno, mi nombre es Leonardo Peluso. Meu nome é Leonardo Mi Peluso. seña es así, mi señal así. Meu sinal é assim. Y trabajo, además de Facultad de Psicología, Trabalho além de trabajo Faculdade de en Psicologia. la Facultad de Humanidades Trabalho y na Ciencias Faculdade de de la Educación, Humanidades e Ciências da que la Educação. seña para la universidad toda es O esta. sinal para a universidade é essa. Y dentro de la Facultad de Humanidades y Dentro da Ciencias de la Faculdade de Educación, Humanidades, coordino la eu carrera coordeno de tecnólogo en interpretación y tecnólogo traducción em interpretação de lengua de señas uruguaya, de español, línguas sinais que uruguaio, se llama TUILSU. espanhol, que se chama La TUILSU tiene este TUILSU. nombre. TUILSU tem esse nome. ¿Por qué tiene este nombre? Porque Por que combina tem esse nome? universidad Porque combina con universidade intérprete. com intérprete. Entonces genera TUILSU. Então gera TUILSU. TUILSU. Dentro de la TUILSU, nosotros Dentro da es TUILSU, una nós carrera que forma dentro de la universidad curso a que forma intérpretes y dentro da traductores universidade a intérpretes en lengua de señas tradutores uruguaya-español, em língua de y sinais en este uruguaio momento espanhol. contamos con Nesse estudiantes momento, sordos contamos y com ouvintes. estudantes surdos e ouvintes. La idea es justamente A formarnos ideia é justamente juntos formar en las prácticas de juntos traducción, nas que ahora voy a contar un práticas poquito de de qué se tradução, que trata. agora eu vou falar um Y pouquinho do que se mantenemos trata. desde el año 2009 E mantemos un desde o ano programa de 2009 investigación programa y de extensión investigação e que se llama extensão que se TRELSU, chama que es de lo que voy a TRELSU, hablar hoy. que é o que eu vou falar TRELSU quiere hoje. decir textualidad Isso quer registrada dizer en lengua de señas textualidade uruguaya, registrada em língua de y la señas seña de uruguaia. nuestro programa de investigación O es sinal do esta. nosso programa de investigação é esse. ¿Por qué es esta seña? Porque Por que combina esse sinal? investigación Porque combina con lengua de señas investigação uruguaya. com línguas de sinais uruguaias. TRELSU. Bien. Soy muy malo con los PowerPoints, Soy así que muito van a tener ruim que com perdonar a veces ciertas PowerPoint. inconsistencias entre lo Por que digo favor, y lo que perdoem ven. algumas inconsistências com o que eu digo, Bien, que vocês vão dentro ver. de la TRELSU Dentro da TRELSU, tenemos temos 4 líneas de pesquisa 4 linhas de más pesquisa importantes, mais importantes, que yo diría que es que eu de las que, bueno, diria voy a seguir que hablando ahora. eu vou continuar Una falando es agora. la lingüística, es Uma en é lingüística de la a lengua de señas uruguaya. linguística de Otro es la línea de sinais gramatización. uruguaia. A outra de la é a linha lengua de de señas uruguaya. gramatização de Otro língua es de la línea de sinais letramento, uruguaia. A outra é a linha de la de letramento. traducción y a la de identidades. tradução e a de identidades. Estas líneas tienen Essas algunas un perfil linhas más têm lingüístico y otras, têm digamos, un algumas perfil perfil más mais linguístico de lo que serían los estudios e outras interculturales e perfil interlingüísticos. mais intercultural, interlinguístico. Pero lo que caracterizan todas estas líneas de Mas o investigación que caracteriza es que todas tratamos elas é de que promover nós desarrollos tentamos teóricos promover, que permitan repensar desenvolvimentos la lengua de teóricos que sinais permitam repensar a desde la língua de lengua de sinais sinais y no del español. da língua de sinais. Entonces, não la do propuesta, espanhol. por ejemplo, en lingüística de lengua de señas A proposta uruguaya, tenemos seria de una línguas de sinais propuesta uruguaias, seria uma proposta dentro de la propuesta de línea de Dentro lengua de da señas uruguaya. proposta de língua de sinais Nosotros tenemos temos la propuesta de pensar a proposta cómo de pensar la lengua de señas como sin pensar a tener língua de que sinais pasarla por el español en sem lingüística. ter que
passá-la ao Y espanhol. tenemos en esse sentido tres Nesse subproyectos sentido, temos que tienen que ver três con el projetos aspecto que fonético-fonológico, têm a ver com o aspecto el aspecto fonológico, morfosintáctico o aspecto y el aspecto textual. morfossintático e o aspecto textual. Es una lingüística que nos está dando como lingüística mucho trabajo por un lado, Que nos por el está propio dando muito ejercicio trabalho pelo de exercício hacer un desarrollo teórico en un campo fazer o desenvolvimento donde teórico históricamente campo se onde pensó a la lengua de señas se desde las lenguas pensou a orales. língua de sinais desde a perspectiva das línguas orais. Por otro Por outro dentro lado, de lo que sería el desarrollo de la dentro propuesta do lingüística, desenvolvimento nos da da pie proposta para lo que es linguística, la línea de gramatización. vemos a linha ¿En qué de consiste la línea de gramatização. gramatización? Em que Es consiste? promover gramáticas y diccionarios en lengua de señas uruguaya, no sostenidos por el español. Es decir, nosotros acabamos de publicar un diccionario que es LSU, organizado exclusivamente a punto de partida de los aspectos paramétricos de la lengua y sin ningún tipo de relación con el español, como han sido los diccionarios que tenemos hasta ahora. Luego la línea de letramento, que es un poco lo que capaz que me voy a situar como más importancia en mi palestra de hoy. La línea de letramento tiene que ver con cómo podemos pensar hoy las prácticas en la educación bilingüe de los sordos con las nuevas tecnologías de las lenguas que están generándose en nuestro país. Es decir, ¿se puede pensar la educación bilingüe de los sordos hoy como se pensaba en los 80? Cuando no había videos, cuando no había instrumentos de gramatización, cuando no había la idea de un sujeto letrado pluritecnológico. Luego la línea de traducción es una línea muy importante para nosotros, porque es la línea que está investigando en el área de la posibilidad de traducir del español escrito a la lengua de señas videograbada y viceversa, de lengua de señas videograbada a escrita de español. La línea de traducción es un proyecto fuerte porque además coincide con la propuesta de formación que ahora tenemos. Nos tentamos formar traductores, por tanto para nosotros en este momento es como muy importante promover un desarrollo teórico en esa línea. Y por último, y me gustaría que, si me da el tiempo hoy, mostrarles algo, la línea de identidades tiene que ver un poco con el estudio de los procesos identitarios de los sordos en el Montevideo actual y propusimos justamente mostrar los desarrollos teóricos que hemos realizado en esta área a través de una novela. Así que bueno, mi idea es terminar la charla de hoy mostrándoles la novela y compartiendo con ustedes algunos aspectos de cómo fue que se hizo. ¿Qué dice? No sé. Bueno. Voy a colocar como marco de partida de lo que estamos haciendo y de mi reflexión sobre educación bilingüe un concepto que para nosotros ha sido muy importante y que hemos ido desarrollando en esta última época, que es el concepto de textualidad diferida. Yo parto, o nosotros partimos, este grupo parte, de una idea muy relacionada, una idea de escritura muy relacionada con lo tecnológico. Y ahí nosotros hacemos, de alguna manera, eco de lo que ha sido una tradición en el estudio de la escritura, que viene de, bueno, como ustedes ven, Ong, Gurdjieff, inclusive Vygotsky y muchos autores que han trabajado en la idea de la escritura como tecnología. ¿Qué significa esto? Significa que no hablamos de la escritura como lengua, sino hablamos de la escritura como aquella tecnología que produce efectos sobre la lengua. Es una tecnología que le hace cosas a la lengua y básicamente, como dicen algunos autores, ¿qué es lo que le hace a la lengua? Lo que le hace a la lengua en un aspecto es obligarle al texto a ser permanente, o hace del texto un objeto permanente. Eso es algo que no ocurre en la oralidad y no ocurre de ninguna manera
en lo que podría ser una práctica textual no tecnologizada, porque para que el texto permanezca y no sea algo evanescente en torno a uno, tiene que haber una tecnología que así lo haga. Entonces, la escritura, históricamente, lo que hizo fue hacer del texto un objeto permanente. Un objeto permanente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es un objeto, el texto se separa del contexto de enunciación. Cuando yo tengo un texto escrito, tengo un texto que se separó de la persona que lo dijo. La persona que lo dijo puede estar muerta inclusive y su texto permanecer. Algo que no ocurre cuando el texto se produce de forma destecnologizada. O sea, cuando yo hablo, el texto, esto que estoy diciendo, me corresponde físicamente, históricamente, contextualmente. En cambio, lo que hace la escritura es separar al texto del contexto y de sus enunciadores. ¿Esto qué permite? Bueno, permite varias cosas. Permite que, por ejemplo, yo pueda planificar el texto. Lo puedo tomar como un objeto, pueda trabajar sobre él, pueda volverlo a hacer, pueda controlarlo, o sea, hay un control muy diferente de un texto escrito de lo que estoy haciendo yo ahora, que tengo cierto control, pero no del todo. Inclusive puedo pensar sobre el texto, porque en la medida que tengo el texto objetivado, es un objeto externo a mí, con el cual yo puedo poner, y me puedo poner, acá hay una palabra, acá este verbo no está bien, en fin, puedo pensar sobre el texto, cosa que es mucho más difícil de hacer cuando uno no tiene el texto como objeto externo a uno. Obviamente con esto decimos, y para muchos autores plantean que en realidad el verdadero metalenguaje, tal y como lo entendemos nosotros hoy en día, es un metalenguaje que es producto en parte de la escritura. E inclusive distingue entre fenómenos epilingüísticos y metalingüísticos justamente por este aspecto, ¿no? Uno puede reflexionar sobre el lenguaje, pero no de la forma metalingüística en que hacemos los sujetos letrados. Eso se llamarían fenómenos epilingüísticos. Amplifica la memoria, obviamente, porque el texto permanece. Y también lo que produce la escritura es una modificación en la estructura de la lengua. Ya no tenemos, luego que una lengua se tecnologiza con la escritura, no tenemos ya la misma lengua. Pasamos a tener una lengua que va a incorporar nuevos géneros, porque tiene que adaptarse a las nuevas funciones que la propia escritura le provee. Entonces, cuando hablamos de escritura, hablamos de una tecnología que produce todo esto, que produce la permanencia del texto, la separación del momento de enunciación, y que hace del texto un texto interpretable. Es decir, quien lee un texto escrito está en relación con el texto escrito, no con su hablante, que es una práctica muy diferente a las prácticas que tenemos en la oralidad, donde cuando nos comunicamos con un otro que tenemos enfrente, lo que hacemos es reinterpretar, renegociar, en fin, tenemos al hablante y el texto. En el caso del texto escrito, los sujetos letrados nos tenemos que acostumbrar a que el texto está separado de su hablante. Bien. ¿Alcanza la tecnología escrita para constituir una cultura letrada? ¿Basta tener una tecnología que permite hacer del texto un objeto permanente para tener una cultura letrada? Bueno, para muchos autores con los que yo comparto bastante el marco teórico, no basta. Para que haya una cultura letrada se necesitan a su vez dos cosas más. Se necesita que se generalice la escritura a todo el grupo, o sea, no que lo hablen uno, que la escriban tres. Los 3 escribas de Egipto alcanzaban para generar una cultura letrada en esa comunidad. No alcanza. No, se necesita que, por un lado, se generalice la escritura y, por otro lado, se necesita que haya instituciones que archiven los textos y que los utilicen. Es decir, se necesita que, cuando yo hago un texto escrito, ese texto escrito que yo hago, lo hago para que permanezca, lo hago para que otros lo puedan recuperar en otro momento histórico. Es decir, yo hago un texto escrito para que ese texto escrito quede en mi comunidad.
que es muy distinto cuando hablo, que es una cosa mucho más inmediata. Entonces, una de las características que tiene la cultura letrada es que los textos se hacen para que permanezcan. Eso es una característica básica de una cultura letrada. El texto se hace para que permanezca. Por lo tanto, para que haya una cultura letrada tengo que tener una tecnología que convierta el texto en un objeto permanente y otras tecnologías de archivo, generalización de este uso y a su vez instituciones que usen estos textos archivados. ¿Voy muy rápido? ¿Da para entender? Bien. ¿Cuál fue el problema que teníamos nosotros? Mi investigación última tenía que ver con, ¿será que las videograbaciones, en el caso de los sordos, funcionan como escritura? Y yo, de alguna manera, traté de demostrar que las videograbaciones funcionan como escritura. De hecho, creo que demostré que las videograbaciones funcionan como escritura. Sin embargo, hoy me estoy como separando de esta idea, porque yo creo que las videograbaciones no funcionan como escritura. En realidad, lo que a mí me parece más interesante es colocar un término más abstracto que el término de escritura y empezar a pensar en el concepto de textualidad diferida. ¿Qué es la textualidad diferida? Es todo lo que acabo de decir. Todo lo que históricamente se consideró como propiedades de la escritura, yo creo que en realidad es mucho más interesante pensarlos como propiedades de la textualidad diferida. Y lo que nos muestra hoy, siglo XXI, es que la escritura no es la única tecnología que puede generar textualidad diferida. Que hoy la humanidad ha inventado desde hace no mucho tiempo otras tecnologías que permiten generar textualidad diferida. Y con esto me refiero a las audio y videograbaciones. En el caso de los sordos, las videograbaciones. O sea que son instrumentos, herramientas que de alguna manera generan textualidad diferida, pero que no son escritura. O sea, yo hoy, si bien lo dije hasta hace capaz que 6 meses, que las videograbaciones funcionaban como escritura, hoy yo diría que no. Las videograbaciones no funcionan como escritura. Lo que diría hoy es que tanto escritura como videograbaciones, ambas permiten generar textualidad diferida. Es decir, ambas permiten generar un tipo de textualidad que permanece, que es objetiva, que permite la interpretación. Entonces, esta es una idea que para nosotros es muy importante, porque es la idea que va a sostener todas las prácticas que hoy tenemos, tanto educativas, traductológicas, en fin, todo, inclusive de lingüística de la lengua de señas actualmente. El otro concepto que me parece importante para pensar es el concepto de estandarización y gramatización. Acá hay una autora que en Brasil se lee mucho, en Uruguay no, que es Auroux. Perdón, antes de eso, vieron que yo con el PowerPoint no me llevo bien. Antes de eso, decirles que lo que sí, si bien ambas, escritura y videograbaciones, ambas producen textualidad diferida, hay una gran diferencia entre ellas. ¿Por qué? Porque la escritura es una tecnología que representa las unidades de la lengua, mientras que las videograbaciones registran las unidades de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el propio funcionamiento tecnológico de la escritura lo que hace es asignarle un dibujo a un fonema. Después eso produce otras cosas, pero inicialmente lo que hace la escritura es asignarle un dibujo y un fonema y tener reglas combinatorias. Eso hace que sea una tecnología básicamente representacional. Y una tecnología representacional de esa naturaleza, cuando se internaliza por los sujetos letrados, produce efectos claramente en su funcionamiento lingüístico, que han sido descritos por la psicolingüística, la neurolingüística, en fin. Sin embargo, las videograbaciones no tienen eso. Las videograbaciones no representan las unidades de la lengua. Las videograbaciones lo que hacen es registrar al hablante. Por lo tanto, los mecanismos cognitivos
que están implicados en la producción y lectura de una videograbación son totalmente distintos. Por ejemplo, sería descabellado de hablar de disléxicos, si es que existen, hablar de disléxicos para el caso de las videograbaciones. ¿Por qué? Porque los procesamientos cognitivos que se requieren para hacer una videograbación o leerla son totalmente distintos a los que se requieren cuando yo tengo un sistema de escritura. ¿Por qué? Porque uno funciona representacionalmente y otro funciona por registro. Esto que le estoy diciendo me llevó 3 años para darme cuenta de esta diferencia, que les parece tan obvia, pero son diferencias que a veces a nivel teórico cuesta mucho, pequeños pasos, poderlos comprender. Bien. El otro marco teórico que yo quería colocar hoy es el concepto de gramatización, que para mí es muy importante para entender la educación bilingüe. El concepto de gramatización, estandarización, tiene que ver con los otros procesos tecnológicos que se hacen sobre las lenguas, a punto de partida de su estandarización. Tenemos un proceso tecnológico que es la escritura, o la textualidad diferida, en este caso. Y el otro proceso tecnológico sería la puesta o la descripción de la lengua a punto de partida de gramáticas y diccionarios. Eso es el proceso de gramatización. Entonces, una lengua, para poder ser una lengua estándar, tiene que pasar por este doble proceso, de alguna manera, que es, por un lado, la puesta en textualidad diferida y, por otro lado, la gramatización, es decir, tener herramientas, instrumentos de descripción y análisis de la lengua. Porque los hablantes, cuando hablamos, no analizamos nuestra lengua, la hablamos. Para analizar la lengua necesitamos como un microscopio para poder verla y poder entender sus unidades. Ese microscopio lo dan las gramáticas y los diccionarios. Lo que plantea Brooks, que para mí es muy interesante, que es lo que estamos embarcados hoy, yo les contaba un poco en la TWILSU, en TRELSU, es el tema de que lo que históricamente se observó es que generalmente nuestras lenguas han migrado de lo que llaman procesos de exogramatización a procesos de endogramatización. ¿Qué quiere decir esto? Que históricamente es común que una lengua minoritaria o no estandarizada o vernácula sea descripta desde la lengua de poder, que ya tiene descripciones. Entonces, por ejemplo, el latín describió al español o al portugués, el español describió al guaraní, y el español describe hoy, o estaba describiendo, a la lengua de señas uruguaya. Entonces, nosotros nos propusimos, de alguna manera, migrar hacia un proceso de endogramatización, es decir, que la lengua de señas se pueda describir a sí misma. Y el gran desafío era, ¿cómo sacarnos al español de encima en la descripción de la lengua de señas? Nuestro gran camino ahora fue empezar por la parte fonético-fonológica y léxica, y ahí nos juntamos con lo que yo les conté, el desarrollo de una lingüística de la lengua de señas uruguaya que no tuviera al español en su, digamos, en su base analítica. Y hace 3 meses, luego de 2 años de investigación, pudimos publicar en la web, y les voy a dejar el sitio, pudimos publicar en la web, ahí está, TWILSU, Léxico TRELSU, se lo pueden ubicar ahí en la web, que es nuestro primer diccionario LSU. ¿En qué consiste este diccionario? Bueno, este diccionario retoma la idea de la textualidad diferida y lo que hace es videograbar una seña, videograbar una definición, y tenemos un programa que lo que hace es unir seña con definición y organiza esas señas para que puedan ser encontradas de forma paramétrica. En este caso, nosotros, después de mucho trabajo y de mucho pensar, si cruzábamos, por ejemplo, movimiento con configuración, nuestro diccionario lo que cruza es configuración con configuración, o sea, configuración al inicio y configuración al final de la seña. Entonces, cualquier hablante, para encontrar una seña dentro del diccionario, tiene que saber o haber visto la seña y ver con qué configuración inicia y con qué configuración termina. Y ahí encuentra la seña en el diccionario. O sea,
tiene buscadores, y los invito a jugar con nuestro diccionario, a ver si les puede parecer útil la propuesta. Entonces, fíjense, estamos trabajando en la temática de la textualidad diferida, estamos trabajando en la temática de la gramatización en lengua de señas uruguaya, a punto de partida de la propia concepción de textualidad diferida, y también estamos trabajando en los procesos de cómo tienen que ser los videos para que funcionen como textualidad diferida. ¿Cómo tienen que ser los videos en lengua de señas? ¿Qué géneros discursivos están apareciendo en esos videos? ¿Qué características tienen? ¿Cómo se filman? Se puede filmar, por ejemplo, así, digamos, de un tirón, o se filma por segmentos. ¿Cómo son esos segmentos? ¿Esos segmentos son asimilables a párrafos? En fin, ¿cómo es la organización del video para que ese video pueda ser considerado realmente una textualidad diferida? Entonces, teniendo todo en cuenta esto, me gustaría hacer un análisis. Voy a tomar un poquito de agua. Teniendo en cuenta esta idea, ¿no?, de textualidad diferida, de gramatización, quiero hacer un análisis de lo que ha sido el decorrer de la educación bilingüe de los sordos en Uruguay. Cuando inicia la educación bilingüe en Uruguay, fue una gran revolución por los años 80, mediados de los 80, fue una gran revolución que consistió en colocar la lengua de señas de las escuelas uruguayas. Es un proceso que empieza en zonas más centrales y luego empieza a recorrer toda la institucionalidad educativa de los sordos en Uruguay. Uruguay tiene 4 escuelas de sordos. Las escuelas de sordos son escuelas solo para sordos y tiene en 4 capitales departamentales, en Montevideo, Salto, Rivera y Maldonado, que son como los 4 puntos cardinales. Ahí en cada punto cardinal hay una escuela de sordos, y luego tenemos en las demás capitales departamentales, Uruguay está dividido en 19 departamentos, en las demás capitales departamentales lo que existe es una clase para sordos, donde solo existen sordos dentro de las escuelas, dentro de una escuela para oyentes. Eso sería más o menos el panorama general de lo que es la propuesta para sordos oficial en Uruguay. Eso no quiere decir que luego los padres no manden a sus hijos a escuelas privadas o opten por otras cosas, pero eso es la propuesta para los sordos. Bueno, estas escuelas y clases eran todas oralistas hasta mediados de los 80. A partir de los mediados de los 80, lo que hace es el ingreso de la lengua de señas paulatinamente en estos distintos contextos. Empieza a ingresar más, o sea, primero Montevideo obviamente, y luego empieza a afectar las demás capitales departamentales. Y hoy en día podemos decir que en todo este sistema hay una propuesta de educación bilingüe. Una propuesta de educación bilingüe donde no hay intérpretes, hay un instructor o más. Por ejemplo, en Montevideo hay como 5, hay 2 maestras sordas y 5 intérpretes, creo que son 5. Y en Salto, por ejemplo, no hay maestras sordas, pero hay 3 intérpretes. Casi la misma cantidad de población maestra-intérprete, intérpretes sordos. Y no tenemos el rol instructor. No tenemos rol de intérprete. No hay intérpretes en las escuelas. Lo que tenemos son instructores sordos y maestros oyentes. Me equivoqué, dije intérprete, pero instructor. Bien, entonces, ¿cómo fue este primer bilingüismo? Este primer bilingüismo fue una revolución, porque sacó a la lengua de señas del ámbito doméstico y lo colocó en la academia. Eso fue una revolución política,
una revolución de la comunidad, una revolución de las identidades. Fue una revolución impresionante. Se rompió con el oralismo, que tenía una tradición importante, que estaba asociado muy fuertemente a una idea medicalizada de los sordos. O sea, la idea de que los sordos eran portadores de una deficiencia. Y colocar la lengua de señas en las escuelas, de alguna manera rompe muy fuertemente o de alguna manera empuja a romper con esta idea de los sordos en términos de cuerpos en falta. Y empieza a colocar desde el ámbito público la idea de los sordos en términos de hablantes de lengua de señas. Pero, fíjense, la escuela es una institución que históricamente fue pensada para promover la escritura y el estándar. Una escuela que, fíjense, yo pienso, ¿no? Cuando nosotros evaluamos los resultados de una escuela, ¿en qué términos los evaluamos? Los evaluamos en términos de en qué medida los sujetos salieron letrados de esa escuela. O sea, el éxito o el fracaso de una escuela tiene que ver con qué tanto dominan el estándar y qué tanto dominan la escritura. Lo demás es poco importante, en realidad, en términos sociales. Para nosotros la escuela lo que tiene que hacer es enseñar a leer y escribir y promover el estándar. ¿Qué pasa cuando a una escuela le entra una lengua que no tiene variedad estándar, que no tiene textualidad diferida y que no tiene diccionarios y gramáticas? ¿Qué pasa? Es un gran problema para la escuela. ¿Qué hace la escuela con eso? ¿Cómo trabaja la escuela con eso? En el caso de las lenguas orales, lo que ocurre rápidamente es que esa lengua oral que ingresó a la escuela, por ejemplo, lengua indígena, rápidamente se pone por escrito, rápidamente se hacen gramáticas y diccionarios, rápidamente pasa por un proceso de gramatización. Yo creo que en realidad siempre digo que las escuelas son picadoras de lenguas vernáculas, porque vos metés una lengua vernácula a la escuela y sale estándar. Metés el guaraní vernáculo a la escuela, sale estándar. Metés el portuñol, que ahora anda libremente por los campos uruguayos, a la escuela y sale el portuñol estándar. Yo estoy hablando, justo estoy trabajando en las escuelas rurales del departamento donde vivo, que es Salto, con el portuñol, y le preguntamos siempre a las maestras si les parece bien que el portuñol ingrese a la escuela, y bueno, hay todo un debate. Y yo le pregunto a una maestra que es hablante de portuñol, con alumnos que son hablantes de portuñol, le pregunté, ¿y a usted le parecería bien que el portuñol entrara a la escuela? Me dice, no. Yo digo, ay, ¿por qué no le parece bien? Y me dice así, sería como enjaular al tigre. Esa identidad que es nuestra, que es de complicidad minoritaria, pasaría a estar estándar. Entonces, no dijo esos términos, pero más o menos lo que me quiso decir. Entonces, dijo, sí, enjaular al tigre. Y, entonces, ¿qué pasa cuando la lengua de señas ingresa a la escuela? De alguna manera, la lengua de señas, al ingresar a la escuela, empieza a ser enjaulada. O sea, empieza en la picadora la picadora de lenguas vernáculas. ¿Por qué? Porque empieza por un lento proceso de estandarización. En Uruguay, ese proceso de estandarización tiene muchos efectos a lo largo de estos 30 años que llevamos en el bilingüismo. Efectos que tienen que ver con desarrollo de nuevos géneros discursivos, desarrollo de nuevas estructuras sintácticas, desarrollo de campos léxicos que antes no tenía, o sea que hay un desarrollo estructural de la lengua, pero también lo que está ocurriendo es una estandarización, es decir, que el modelo montevideano está generando, diríamos, una relación de poder y de alguna manera de exterminio de los modelos minoritarios de las distintas pequeñas ciudades y comunidades sordas. Es decir, hoy en día realmente está arrasando el modelo montevideano. Pero este proceso venía lento. ¿Por qué? Porque la escuela se encontraba ante un gran problema, a mi criterio, que era que no tenía textualidad diferida en lengua de señas y no tenía diccionarios y gramáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la lengua de señas entró a la escuela, entró como lengua para hablar, pero no lengua, o sea, entró para que en la escuela se hablara la lengua de señas, para que la escuela se hablara en lengua de señas, pero no lograba en aquella época que se hablara sobre la lengua de señas. O sea, se hablaba en lengua de señas, pero no sobre la lengua de señas.
Por eso, yo creo que ese primer bilingüismo, por la propia situación de la lengua, no por la propia, porque las maestras e instructores sordos, a mi criterio, estaban siendo muy bien formados, era un problema que era externo a la escuela, un problema que tenía que ver con la lengua, con los dispositivos tecnológicos de la lengua que la escuela necesita para operar. Entonces, en la escuela se hablaba la lengua de señas, pero no se hablaba sobre la lengua de señas, ni se hablaba sobre la comunidad sorda. ¿Cuál es el peligro de esto? El peligro de esto es llevar a la lengua de señas a un dispositivo didáctico. Es decir, llevar la lengua de señas para mejor transmitir los contenidos curriculares que se querían transmitir, pero no entender que la lengua de señas es, en una educación bilingüe e intercultural, un objeto en sí misma. No entender que la cultura sorda es, en una educación bilingüe e intercultural, un objeto en sí mismo. Esta escuela fue realmente absolutamente exitosa en nuestro país. ¿Por qué yo digo que fue exitosa en nuestro país? Y yo realmente me siento muy orgulloso, junto con Luis, de haber participado en todo este proceso, porque luego de 20 años tenemos una comunidad que solo aspiraba a la escuela elemental. Luego de 20 años tenemos muchísimos sordos egresando del secundario, muchísimos sordos en la Universidad de la República, muchísimos sordos no solo estudiando en la Universidad de la República, sino profesores de la Universidad de la República. Entonces, esto mostró que en 30 años, y a su vez una comunidad que es pujante, que lucha por sus derechos, que tiene claro cuáles son sus derechos, que tiene claro cuál es la búsqueda política que debe, o sea que ya no es más hablada por otros, sino que habla por sí misma. Entonces, me parece que es una comunidad empoderada y altamente educada que tenemos hoy, en 30 años. Esto, para mí, es una demostración de un total éxito de lo que fue esta propuesta de educación bilingüe. Pero, como siempre decimos, no nos alcanza, y a su vez la propia comunidad sorda empoderada hoy ya pide otras cosas. ¿Por qué? Porque está pasando por otras cosas, está haciendo otras cosas. ¿Y cuáles son esas otras cosas? Esas otras cosas tienen que ver con la investigación lingüística, que yo les contaba, en lengua de señas, tiene que ver con las gramatizaciones que estamos proponiendo, y tiene que ver con que los sordos encontraron, en pocos años, encontraron en las videograbaciones su forma de constituir textualidad diferida. Porque antes estábamos todos a ver el songwriting, la escritura. No, la comunidad sorda espontáneamente, y esto explotó en 4 años, espontáneamente está agarrada a un aparato tecnológico que le permite videograbar sus expresiones textuales, generando videos, pero muchos y muchos y muchos videos literarios, históricos, políticos. Esos videos luego son colocados en reservorios textuales, o sea, archivo, en la web, para que estén a disposición de la comunidad. Por lo tanto, tenemos todos los rasgos que yo decía de la textualidad diferida y la cultura letrada. ¿Cuáles son? Generalización de la tecnología que produce textualidad diferida, archivo e instituciones que archivan y utilizan eso. ¿Por qué? Ahí están las asociaciones de sordos que utilizan eso, las propias escuelas y secundarios que tienen sus propios blogs donde están colocando permanentemente videos, y hay individuos que tienen blogs públicos y Facebook donde también producen videos para que sean, por ejemplo, literarios, políticos, muchos políticos e históricos, donde quedan colocados en la web para que sean de dominio público. Por lo tanto, hoy tenemos claramente, a mi criterio, una cultura letrada en lengua de señas. Una cultura letrada en lengua de señas que supone que hay una comunidad en donde se masificó el uso de estas tecnologías y su archivo y la pretensión de que su texto quede, que su texto permanezca. Eso para mí es claramente lo mínimo para definir una cultura letrada. Entonces, hoy, ¿podemos pensar la escuela bilingüe intercultural en los mismos términos como la pensábamos allá en los 80, donde esto era impensable y grabarse era
Me acuerdo que había que grabar en VHS, era complicadísimo, máquinas súper caras que muy poca gente tenía. No. Hoy en día la escuela de sordos, y así estamos trabajando en Salto, donde tenemos una parcería muy grande entre la escuela y la universidad. Y bueno, yo estoy todo el tiempo en la escuela y lo de la escuela está en la universidad y muchos son docentes de los dos lados. Hoy la escuela la estamos pensando en términos plurilingües, este bilingüismo inicial, a mi criterio, era escriturocéntrico. ¿Por qué yo creo que era escriturocéntrico? Porque ponía el acento en la única forma de cultura letrada que se conocía. Entonces, se hacía muchísimo hincapié en el aprendizaje de la lectura y la escritura para los sordos. O sea que esta escuela se medía en su éxito o fracaso según qué tanto habían aprendido los sordos a leer y escribir. Entonces, este bilingüismo escriturocéntrico, que centraba toda la textualidad diferida y la cultura letrada en lo que sería la escritura de la lengua oral, pasamos a lo que yo llamaría un letramento plurilingüe, intercultural y pluritecnológico. ¿Por qué el letramento? ¿Por qué la escuela hoy, para mí la escuela bilingüe, está entrando en un letramento plurilingüe? Porque la escuela hoy rompe con la idea de hablante nativo del español. Para la escuela hoy, siguiendo el marco de referencia de la Comunidad Europea, la escuela hoy no tiene como el objetivo la enseñanza de que los sordos salgan hablando español estándar, sino que hoy eso se alivianó. Obviamente que la escuela enseña a leer y escribir en español, pero no con la imposición del modelo estándar que antes llamábamos, antes yo no llamé nunca, ¿no? Otros llamaban el modelo normoyente en el español escrito. O sea que también se liberó el español escrito y los sordos, inclusive hay un texto hecho por los sordos, donde hablan muy interesantemente de cuál es su relación con el español escrito y la relación que ellos desean tener con el español escrito. ¿Por qué entonces hablamos de que es plurilingüe? Porque se están letrando simultáneamente en las dos lenguas. Antes se letraba exclusivamente en español escrito. Hoy, la escuela bilingüe de hoy busca letrar de forma simultánea en español escrito y en lengua de señas videograbada, simultáneamente. ¿Qué quiere decir esto simultáneamente? Que los niños sordos en la escuela de sordos están permanentemente, además de escribiendo y leyendo lo que pueden, están videograbando sus producciones en lengua de señas, entendiendo cómo debe ser una videograbación para que sea textualidad diferida, qué características tiene que tener a nivel de géneros discursivos, a nivel de estructuras sintácticas, del léxico que se puede usar, que no, pero también los sordos están aprendiendo a cómo tiene que ser una videograbación. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empezamos con todo esto, fuimos a un primer congreso, dije a todos los sordos que trabajan conmigo en la tecnicatura, yo soy el jefe, entonces les dije, todos tienen que mandar el resumen en lengua de señas videograbada al Congreso. Y grababan con los platos sucios de la cocina atrás. Grababan o sea, no tenían ninguna concepción estética de cómo debe ser esa grabación, en cuanto a luz, en cuanto a la parte de atrás, o sea, el fondo, etc. Hoy en día, tanto los sordos que trabajan conmigo como todos los sordos de la escuela tienen clarísimo las cuestiones estéticas y ya nadie graba con los platos sucios atrás en la cocina, sino que hoy se está grabando y se cuida mucho el fondo, la luz, etc. Y eso se está enseñando en la escuela. Y a su vez en la escuela se enseña la relación que se tiene luego con ese texto. Porque si alguien tiene un texto que lo grabó y lo filmó, lo videograbó, luego ya no tengo más al otro adelante para que me diga lo que quiere decir. Tengo que, solito estoy con el texto y mis textos para poder entender o interpretar ese texto. Esa práctica puramente letrada, ¿no?, de la interpretación, también es una práctica que se trabaja y se enseña en la escuela. Pero también se trabaja y se enseña en la escuela los aspectos que estamos proponiendo de endogramatización. O sea, que los niños juegan al diccionario. Entonces,
tenemos una versión del diccionario que permite ingresar señas, por ejemplo. Entonces, muchas veces los niños lo que hacen en la clase es, ellos mismos ingresan señas, las clasifican, hacen la definición, piensan, sacan la definición, la ponen, etc. Tienen una relación como muy profunda hoy, cada vez más, con la reflexión metalingüística de su lengua. A su vez tenemos todas las 19 escuelas y clases están unidas por videoconferencia. Todas las semanas, eso tiene a favor que lo que está produciendo claramente es una estandarización de la lengua. Y por WhatsApp también ocurre esto. Pero ¿qué está pasando? Los sordos que no son de Montevideo, como Montevideo es el lugar más central en todo este desarrollo, en la universidad, en Montevideo y en Salto, los sordos de los demás lugares están pidiendo constantemente señas a los sordos de Montevideo y Salto. Por lo tanto, se está estandarizando e intelectualizando a partir de la variedad montevideano-salteña, porque son las dos variedades que están teniendo como un grupo sordo académico de poder y de poder lingüístico en nuestras comunidades. O sea que eso también, bueno, son parte de las cosas políticas que empiezan a ocurrir. Entonces, ¿por qué yo creo que es un letramento intercultural? Porque tanto la lengua de señas como la cultura sorda ingresaron al salón escolar. Hoy ya no hablamos más en lengua de señas, sino además hablamos sobre la lengua de señas. Tenemos instrumentos para pensar sobre la lengua de señas y a su vez tenemos textualidad diferida para poder pensar sobre la cultura sorda. Hoy podemos ver un texto videograbado literario y analizarlo. Podemos trabajar historia de los sordos, que está en un texto videograbado, y analizarlo. Es decir, hay muy poco por ahora, pero ya hay. Y eso permite que ingresen textos en lengua de señas, en textualidad diferida, para poder ser trabajados y analizados en clase. Esto que hace, a mi criterio, hace que la educación bilingüe realmente se coloque en un contexto intercultural. Todo esto tiene muchos conflictos, imagínense. Pero bueno, es el proceso al que creo que estamos yendo. O sea que es plurilingüe, intercultural y pluritecnológica. ¿Por qué pluritecnológica? Porque en realidad son múltiples las tecnologías que están ocurriendo simultáneamente para producir letramentos en las dos lenguas que están discurriendo en la escuela de sordos. Entonces tengo la tecnología escrita y los diccionarios y gramáticas del español escritos, de los bilingües, y también tengo tecnología videograbada que permite este proceso de letramento en lengua de señas. ¿Vamos bien? ¿Con los intérpretes? ¿Bien? Bien. Esto es mi análisis de lo que ha sido, a mi criterio, nuestra educación bilingüe, que a su vez el nuevo estado actual de la educación bilingüe está sostenido por una comunidad sorda poderosa, potente, que sabe a dónde quiere ir, que está en la universidad luchando, que está investigando, que se está formando. O sea, que tenemos ya muchos sordos adentro de la universidad, y creo que eso hace una gran diferencia a cómo era la comunidad sorda cuando en los años 80 se luchó, acá con Luis Beares acá presente, se luchó para el ingreso de la lengua de señas y la comunidad de forma oficial, de alguna manera de forma explícita, en el salón de clases. Y no como currículum oculto, porque todos sabemos que la lengua de señas sí estaba en las escuelas, pero estaba como lo prohibido, lo oculto. ¿Y esto a su vez qué otro efecto produce? Esto produce también efectos en las concepciones de la propia formación de intérpretes y traductores. Nosotros antes teníamos una carrera que formaba intérpretes. ¿Qué sí que formaba intérpretes? Que formaba a oyentes bilingües que podían pasar en el marco de la oralidad de un texto en lengua de señas a un texto en español o viceversa. Pero el intérprete trabaja en la oralidad. Con esta concepción de textualidad diferida, nosotros incorporamos la idea del traductor. Traductor que trabaja ya no más con textos evanescentes, sino el traductor que trabaja con textos diferidos. Es decir, del español escrito a lengua de señas videograbada y de lengua de señas videograbada a español escrito. Y acá tenemos las leyendas, entonces tenemos o que agarro un texto en español y lo traduzco a lengua de señas videograbada, o por ejemplo que ponga leyendas
en un texto en lengua de señas, ponga las leyendas abajo o viceversa, en un texto en español ponga al intérprete abajo traduciendo. Todas son prácticas traductológicas. ¿Por qué? ¿Por qué son prácticas traductológicas? Porque no están en la inmediatez de la evanescencia. Tienen la posibilidad de controlar, planificar, o sea, tienen una estructura de demora, lo que hace a un tipo de trabajo completamente distinto al intérprete. Y nosotros lo que vimos es que los sordos pueden ser tan traductores como los oyentes. De hecho, nosotros seguimos el modelo de los testigos de Jehová. Ellos plantean que en realidad las prácticas traductológicas se tienen que hacer en pareja sordo-oyente. Y nosotros hemos yo trabajé, no soy para nada religioso, soy ateo, pero sí trabajamos a nivel técnico con el grupo Testigos de Jehová, que tienen un equipo traductológico impresionante, y a partir de ese trabajo nosotros como que ganamos ciertas concepciones de cómo se deben hacer las traducciones, y un aspecto que a mí me parece muy interesante que ellos plantean es que la traducción se debe hacer en parejas, pareja sordo-oyente, que esa es, digamos, la mejor dupla traductológica que se puede encontrar, porque el oyente de alguna manera tiene cierta experticia en la parte del español y los sordos tienen experticia en la lengua de señas, siendo que el video final, la traducción última, la hace siempre un sordo. Entonces, hoy la Tecnicatura empieza esta nueva corte 2014 con sordos, lo cual para nosotros es algo muy nuevo y es un gran desafío. Y obviamente, como manejamos este concepto de textualidad diferida, los sordos que ingresan a la Tecnicatura hoy, cada uno de ellos tiene que tener un canal en YouTube y, si ellos quieren, todo lo que se manda escribir lo pueden hacer en textualidad diferida en lengua de señas. Es decir, pueden pasar por toda la carrera sin haber escrito un solo papel. Los que quieran pueden escribir, o sea que cada sordo puede elegir en qué lengua va a hacer sus producciones escritas. Entonces, cualquier sordo que ingrese a la Twilsu tiene que tener su canal de YouTube, porque es ahí donde van subiendo las cosas que vamos mandando de ejercicios, prácticas, en fin. Bien. Bueno, es el programa actual, donde nosotros un poco en el programa actual de la Tecnicatura explicamos por qué este viraje y cómo la concepción de, en esta época todavía hablamos de videograbaciones como escritura, nos permitía hacer esto. Y ahora lo que les quiero mostrar es, para terminar mi charla de hoy, y después dejar un momento para preguntas, dentro de las cosas que hemos hecho, aparte que ustedes pueden acceder por YouTube, que es el diccionario LSU, la otra cosa que hicimos es una novela, como así la Redo Globo, una novela. Redo Globo tiene novelas, ¿no? Sí. Bueno, tenemos una novela que se llama Identidades, donde, bueno, les voy a mostrar un pedacito y ahora les cuento.
todos los actores que vieron en realidad son todos los profesores sordos de la facultad, y lo que queríamos mostrar era un poco, no son actores profesionales, el que sí es profesional es el director de fotografía y el director, él es profesional, que trabaja en la tecnicatura con nosotros, o sea que es uno más. O sea, somos un equipo de todos los profesores de la facultad, técnicos en videograbación, profesores en lingüística y en lengua de señas, y lo que propusimos mostrar es cómo en realidad nuestro país ha tenido, nuestras culturas han tenido dos identidades que han sido históricamente relacionadas con el cuerpo y muy medicalizadas, que es la identidad sorda y la identidad gay. O sea que en realidad son identidades que han sido históricamente tratadas de curar, y que son históricamente tratadas de curar. Entonces, bueno, un poco lo que quisimos mostrar fue este paralelismo y bueno, lo que es la discriminación, pero hacia ambos lados, porque vieron todos los que vieron son sordos en realidad, que hacen de oyentes. Por ejemplo, la hermana hace de oyente, pero es sorda de 3 generaciones, y Valentín, que es el esposo malo, que dice, además de mudo es puto, ¿lo vieron esa parte? ¿Se dieron cuenta? Es muy feo lo que dijo. Muy feo, o sea, muy discriminatorio. Es sordo también. En realidad, y el propio sordo que hace de sordo gay es sordo gay, y la madre que hace de madre que se quiere matar por tener un hijo homosexual, en realidad es una mujer trans que milita por los derechos LGTB. Están dentro de los grupos de militancia sorda por la diversidad sexual. O sea que también hay muchos bromas hacia la comunidad, ¿no? Y los padres oyentes, son los únicos oyentes que aparecen ahí, son los padres oyentes. Los padres oyentes son en realidad los padres, bueno, una trabaja en la tecnicatura como profesora y la otra es el esposo, son los padres de un hijo sordo y han sido siempre muy militantes por el tema de la lengua de señas, la educación bilingüe, etc. Y bueno, aparezco yo, aparece mi esposo, que es el que pregunta la hora, aparece mi sobrina, que es la niña que pasa y Maxi se derrite ahí. Horrible, también queríamos mostrar lo que es eso en la calle, que es algo que no debería ocurrir. O sea que realmente tenemos una posición bastante política, pero que no se das cuenta mucho, porque la vas viendo así, pero estamos colocando muchos temas políticos y luego, bueno, si la ven, si tienen ganas de verla, van a poder ver cómo se desarrolla todas estas historias en 2 temporadas. Hicimos 2 temporadas. El tema fue, creo, importante, fue cómo hicimos el guión. En realidad el guión trata de no tener español escrito, en realidad es un guión que está pensado en lengua de señas, por eso la lengua de señas es realmente muy natural, mismo no es una lengua de señas para nada interferida por un texto español, y nos divertimos pila haciéndolo, y aparte de eso, pusimos a toda la facultad para, digamos, para hacer esto, o sea, pero no hubo dineros específicos, sino que es parte de nuestros proyectos de investigación. Se sacaron, o sea, la financiación se sacó dentro de los propios dineros de investigación que tenemos, y claro, por ejemplo, todas las cámaras son de la tecnicatura, que son buenas, y las locaciones, por ejemplo, son todas en mi casa o en la casa de mis padres. Los actores somos nosotros, o sea que en realidad se hizo, a mi criterio, muy profesionalmente, pero con muy bajo costo, así con bastante búsqueda de soluciones a bajo costo, y bueno, es lo que pudimos proponer. Como se dan cuenta, está sin sonido. Eso fue una discusión bastante importante. Creemos que el cine sordo debe ser sin sonido, porque, bueno, es cine sordo, y eso, porque a mí me parecía en realidad que no está bueno generar un cine con sonido y adaptarlo para los sordos. Nos parecía interesante hacer ya la búsqueda sin sonido, la búsqueda estética, la solución. Por ejemplo, suena el teléfono y lo que hacemos es, como se hacía en el cine antiguo sin sonido, se muestra la imagen del teléfono para dar la idea de que está sonando el teléfono. O sea que es distinto a poner abajo suena el teléfono. O sea, ya el propio recurso busca que sea un producto sin sonido, y nosotros realmente creemos que el cine sordo, que hay bastante y participamos bastante del tema, en realidad hay un gran debate sobre ese tema, y yo siempre insisto que me parece que el cine sordo debe ser un cine sin sonido. Bueno, esto es lo que quería mostrarles hasta ahora. Muchas gracias por escucharme y quedo para las preguntas.